Estimados televidentes, bienvenidos a Salance Visión. Hoy tenemos la grata presencia de Wilson Luna, vicepresidente de la FEWE a nivel nacional. Wilson, bienvenido a Salance Visión. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar en este espacio, un gusto compartir y también conversar, darle un poco de información a la ciudadanía, a la comunidad universitaria, a la gente imbabureña. En días pasados, la Corte Constitucional dio luz verde al pedido del gobierno, los recursos generados para las universidades. ¿Cómo toman ustedes este pronunciamiento? Bueno, entendamos que la situación del presupuesto de las universidades en el marco del gobierno de Lenín Moreno resulta ser un golpe permanente y mermar permanente la calidad educativa, creo yo y creemos toda la comunidad universitaria que ha sido una tarea que el gobierno ha mantenido. Ahora, en este sentido, realmente es preocupante la reducción del presupuesto de las universidades. Recordemos que en el 2018 también se lo hizo, 2019 de igual manera, 2020 también. Y claro, 2020 básicamente estamos terminando aún con una repercusión aún peor respecto al presupuesto de las universidades. Para todos los gremios, tanto de trabajadores, docentes y por supuesto estudiantes universitarios, entendemos esta problemática. Y en función de ello es que se están viendo estas medidas que estamos generando en el territorio nacional. Las movilizaciones Cuenca, Guayaquil, Quito, el día de mañana también acá en la ciudad de Ibarra. Bueno, eso es lo que te puedo comentar. De momento realmente es preocupante, existen muchas implicaciones de las cuales la comunidad universitaria, los estudiantes sobre todo deben lograr entender que la reducción del presupuesto de las universidades implica mermar la calidad educativa, implica saturar de horas clases a los docentes universitarios. En efecto, este es un proceso en el cual la labor docente termina siendo precarizada. Del mismo modo, el trabajo de todos los servidores universitarios también termina pasando por esta crisis laboral, no solo por el tema de horas de trabajo, sino sobre todo por los impagos que se están generando en los últimos meses. Eso de primer momento, existen otras implicaciones en el nivel estudiantil, el aprendizaje efectivo que deberíamos tener dentro del proceso académico realmente no se podrá lograr. Además, compañeros becados, no solo becados a través de las universidades o los programas que ofertan las universidades, no están recibiendo los pagos porque las universidades no tienen con qué pagarle las becas, no tienen con qué garantizar conectividad para estudiantes de bajos recursos. Adicional a eso, los becados nacionales, becados internacionales se encuentran en pagos en los últimos meses. Eso implica entender que estos estudiantes no pueden comprarse víveres para alimentarse, no pueden pagar el internet, no pueden pagar el arriendo, no pueden correr con gastos corrientes, que era una tarea o era la función de estas becas. Básicamente eso es lo que pasa también a nivel estudiantil. Y también no es en función de defender la administración de las universidades por parte de las autoridades, pero entendamos bien que un padre de familia, pongo a esta analogía en este sentido, un padre de familia no puede mantener a sus hijos, a todos los elementos de su familia si no tiene el presupuesto. Y eso es lo que pasará con las autoridades universitarias. Esa es la preocupación que también nosotros debemos entender, no solo como estudiantes, no solo como trabajadores, no solo como docentes, sino como ciudadanía, que aquí no solo se está afectando a aquellos elementos que estamos en las universidades, sino que de forma adicional se está afectando al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, a la juventud de estudiantes secundarios que está intentando en este momento ingresar a las universidades. Lamentablemente eso implica que el recorte presupuestario no solo termina afectando a docentes trabajadores que actualmente estamos dentro de las universidades, sino sobre todo termina limitando la oferta académica que no podrá responder a esa gran demanda de jóvenes que quieren ingresar a la universidad, que quieren formarse en una carrera profesional, que quieren construir su futuro en función de una carrera universitaria. Esas implicaciones es lo que debemos entender como jóvenes estudiantes y también que las familias ecuatorianas deben comprender. Que al momento realmente no es una problemática de las universidades, sino es una problemática de la sociedad. Haciendo un resumen, tenemos baja de la calidad educativa, estabilidad laboral y también la capacidad de ofertar cupos para los estudiantes. Eso viene a ser la reducción del presupuesto de las universidades. En efecto,
Creo que más allá de los análisis que pueda hacer, creo que son los puntos medulares y sobre todo hablar de calidad académica en este contexto resulta ser muy complejo de sostener. Las autoridades universitarias, los docentes están haciendo un esfuerzo sobrehumano por sostener con el presupuesto y sobre todo de sostener sin las rentas asignadas por parte del Estado central. Recordemos de eso también. Una de las últimas decisiones o resoluciones de la Corte Constitucional ha sido respecto a ese punto también. O sea, que existen rentas atrasadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y que no se han logrado cumplir. ¿Y la respuesta cuál ha sido? No tenemos dinero. Yo creo que esa respuesta ha sido una de las tareas, una de las respuestas permanentes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es evidente que el gobierno de Moreno, a través de este ministerio, lo único que ha permitido en estos últimos 3 años es eso, golpear el sistema educativo, debilitar el sistema educativo y con ello evidentemente claudicar también con los principios constitucionales. No se puede decir en este momento que tengamos gratuidad en educación pública. Claro. En efecto, no tenemos pago de matrículas, pero necesitamos, para muchos, pagar el Internet, que es un condicionante necesario en tiempos de pandemia. Es en este nuevo modelo educativo que estamos viviendo. E implica también para muchos estudiantes haber realizado créditos para la adquisición de un teléfono inteligente o de un equipo o una laptop para atender o responder a las clases virtuales que estamos desarrollando en este momento. En realidad eso implica entender que existen gastos sobre la otra realidad que vivíamos. Eso Claro. implica que evidentemente esos gastos ya no responden a una educación gratuita. Eso también debemos tener en consideración. ¿Qué decir a los detractores, en este caso, agentes del gobierno, Ministerio de Finanzas, que decían que debe bajarse, por ejemplo, lo que son viáticos, movilizaciones, para poder hacerle equitativo el presupuesto? Respecto a ese tema, realmente existían posturas muy complejas. Creo que esto afecta no solo la función de las universidades que tienen funciones sustantivas. Existían unas disposiciones sobre las cuales también existe la resolución de la Corte Constitucional. Basando en eso ya se había limitado la contratación de nuevos docentes, se había limitado el tema de investigación, se había limitado el tema de capacitación y que son para las universidades una tarea sustantiva. La investigación es parte de la academia. La vinculación con la colectividad es parte de la academia. El hecho de no contratar docentes implica saturar a la planta docente de las universidades. Todas estas implicaciones. Ahora, el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas incluso ha mencionado de una manera muy mediocre realmente que se deben hacer reducción y también hicieron alusión al sueldo de los rectores, a los sueldos de las autoridades, entre otras opciones. Pero más allá de eso, realmente la cantidad de autoridades universitarias de las 26 universidades públicas no llegarían a dar ni siquiera el sueldo de un 2 o 3% del jerárquico superior, del que pertenecen al gobierno. Entendamos esta realidad. De momento, nosotros podríamos afirmar y responder también a esta postura del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha planteado que en función de la recaudación del FOPEDEUPO es que se da esta reducción del presupuesto de las universidades. En efecto, entendemos esa lógica, pero también entendemos que existen otras alternativas y que existen principios constitucionales a las cuales nosotros, no solo como ciudadanos, sino como autoridades desde los espacios de gestión pública, debemos responder. El presupuesto de las universidades se asigna a través del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, que implica para muchas universidades alrededor del 80% del presupuesto. En casos particulares, en 2 universidades del país, implica incluso el 96% de asignación del presupuesto. Eso implica que también el gobierno central, a través en términos de gratuidad, también asigna presupuesto a las universidades. Es una compensación y con esto se configura el 100% del presupuesto de cada una de las universidades públicas del país, adicional del tema de gestión propia de cada una de las universidades. Estos 3 elementos que son fundamentales. Tomando en consideración estos 2 primeros puntos. Primero, el tema del FOPEDEUPO y la asignación por gratuidad del gobierno central. El FOPEDEUPO evidentemente se condiciona por la tributación. La asignación por términos de gratuidad por el gobierno central
implica entender que si existe una política de Estado que responda a los sectores sociales como es educación, evidentemente existe una alternativa a la cual el gobierno central podría responder. Y podría responderle no solo a la academia, no solo a los jóvenes universitarios, sino a la sociedad. Porque generar educación de calidad es generar bienestar social. Siguiendo tus palabras, los países desarrollados en este momento siempre invirtieron en educación. De aquí viene la contradicción. Queremos progresar, queremos desarrollarnos, pero la educación la ponemos a un lado, la condicionamos. Exacto, realmente esa es creo, una de las características que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno. Como lo dije anteriormente, la reducción del presupuesto no es una situación que se vive en tiempos de pandemia. Es una situación que la hemos vivido y con la cual hemos tenido que luchar desde el año 2017, finales de 2017, y con ello hemos tenido reducciones en el 2018, 2019, 2020, y este año creo que ha sido el peor para las universidades. Ahora, aludiendo a tu comentario, realmente el sistema educativo debe de tener un fortalecimiento permanente. Y es a través de este proceso formativo, de este proceso educativo, es a través de la educación que las sociedades pueden mejorar sus capacidades. Entendamos bien que las capacidades humanas se fortalecen a través del conocimiento. Y eso es lo que también hacemos desde la academia. Y eso es lo que lamentablemente el gobierno de Moreno no ha querido entender en ningún momento. Y podría decirse que discursivamente puedan mencionar todo lo que ellos quieran, pero entendemos que no podemos tener calidad académica si no tenemos un presupuesto de calidad. No podemos tener una gran oferta académica si no tenemos un presupuesto para responder con la planta docente. No podemos tener gran innovación e investigación si no tenemos el presupuesto para realizar investigación y generar conocimiento e innovación. Esa es la lógica sobre la cual la academia debe ser parte activa de una sociedad. ¿Qué decirle a los jóvenes universitarios, a los jóvenes que están por acceder a la universidad y al pueblo ecuatoriano? Más bien, cerrando con este mensaje, creo que nosotros como Federación de Estudiantes Universitarios, como dirigentes nacionales, estamos trabajando en función de solventar esta gran problemática, no solo el gremio de estudiantes, sino también el gremio de trabajadores y docentes. Ahora, en ese sentido, invitarle también a los compañeros secundarios, todos los compañeros estudiantes universitarios, a sus familias, a sumarse a estas convocatorias de movilizaciones que estamos generando en todo el territorio nacional y que nos estamos sumando de igual forma a otros gremios y a otros sectores sociales. ¿Por qué? Porque esta lucha no es solo de la universidad, no solo es del sector de la salud, no es solo de los trabajadores, es una lucha de la sociedad en general en búsqueda de un bienestar que necesitamos, un bienestar que lo estamos perdiendo con cada paso y con cada decisión que toma el gobierno. Y creo que esa debe ser la bandera sobre la cual la ciudadanía debemos tomar acciones. Nosotros como dirigentes hemos estado trabajando con procesos legales, con mesas de trabajo, con propuestas, pero ha llegado este momento en el cual nosotros necesitamos también el respaldo de toda la comunidad universitaria para hacer sentir que existe un descontento generalizado, no solo de este sector educativo, sino de una sociedad en general que está perdiendo y que está siendo empobrecida por las medidas de este gobierno. En resumen es, como tú dices, es un movimiento social, porque esto afecta a la sociedad. En efecto, invito a los sectores sociales, a las organizaciones, a la ciudadanía en general a bajar las banderas y a trabajar y accionar en función del bienestar que todos queremos, en función de generar un trabajo digno, de generar una educación de calidad, de generar un servicio de salud que también garantice los derechos de los trabajadores de esa área, que es otra de las áreas afectadas por esta crisis social, económica y política que vivimos. ¿Ustedes van a movilizarse aquí en Imbabura? ¿Qué fecha? El día de mañana estaremos también movilizando, haremos convocatorias a través de los compañeros dirigentes de la filial aquí en Imbabura, será público a través de esa página. Que es importante que la educación se respete. Listo, más bien un agradecimiento por el espacio y un saludo nuevamente a toda la ciudadanía que nos está siguiendo a través de este medio.